FM y Canal 71 de WIS. La entrevista Radar News. Bueno, ya son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Una disculpa al doctor Carlos López Kramsky. Él es consultor en asuntos legislativos en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados, además de en diferentes congresos en nuestro país, y que obviamente es experto en la materia que tiene que ver justamente con esta situación que ya le dábamos a conocer en este espacio informativo y que tiene que ver con lo que han dispuesto los legisladores mexicanos para legalizar el uso de la marihuana y convertirse, por cierto, y ese es un tema que habrá que atender, convertirse en el mayor mercado del mundo. Doctor Carlos López Kramsky, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Aurelio, buenos días para su amable auditorio. Gracias por tomarnos la llamada y gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Qué debe significar hoy por hoy en este contexto que vive nuestro país, en este proceso de legalización de la marihuana? Y yo le comentaba, ¿no? Convertirse México en el mayor mercado del mundo, en lo que puede significar para el desarrollo social, económico, cultural y hasta medicinal, que también ya lo referíamos de esta manera, doctor. Pues la reforma que se aprobó por la Cámara de Diputados y que regresa ahora al Senado hace un par de días, sí, tiene varias implicaciones. Una de ellas es el consumo adulto, el autoconsumo, que puede darse por cualquier persona en su casa, con sus propias plantas cultivadas en su hogar. La otra es el consumo a través de ciertas asociaciones que tienen que constituirse ante un notario público, y estas asociaciones tendrían un domicilio social en donde podrían asistir los socios solamente, no estaría abierto al público, sí. Y ahí también podría darse el autoconsumo. Y también regula el uso industrial del cannabis. En específico regula el cáñamo, que es muy utilizado en la industria de la construcción, los automóviles, en la industria textil para hacer mezclilla, por ejemplo, etcétera. Y algo que ya estaba regulado en la Ley General de Salud de 2017 es el uso medicinal. En esta ocasión se regula poco porque ya estaba en la Ley General de Salud, pero también se incluye como uno de los usos permitidos. Sí, claro. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados, entiendo, una mayoría, 316 votos a favor, 129 en contra. Regresa al Senado. ¿Qué habrá que modificar o qué están modificando, qué están revisando en este proceso justamente los senadores para que ya pueda regresar y por lo menos promulgarse correctamente, doctor? En el Senado ya se había aprobado el año pasado. Desde diciembre de 2020 se aprobó el primer dictamen. Ese dictamen fue a discusión a la Cámara de Diputados y el 10 de marzo de 2021 el Pleno de la Cámara lo aprobó de nueva cuenta, pero con modificaciones. Al ser una minuta y que es modificada, tiene que regresar a la Cámara de Origen para que estas modificaciones sean de nueva cuenta analizadas. Sí. Y si está de acuerdo el Senado, se puede pasar a su publicación, si no, regresaría otra vez a la Cámara. A la Cámara Dentro de las cosas que cambiaron, es que se elimina la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, que iba a ser una institución especializada que aprobó el Senado de la República para regular el cannabis. En esta ocasión, los diputados consideraron que no era necesario el Instituto Mexicano del Cannabis y que la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene la suficiente capacidad técnica y competencia para regular todo lo que tenga que ver con el cannabis. Sí. Esta es una de las críticas y una de las debilidades de esta nueva minuta, porque la CONADIC es evidente que no tiene ni el personal ni los recursos suficientes y tampoco tiene el enfoque para regular el cannabis. La CONADIC es una institución que se supone que tiene que prevenir y combatir las adicciones y ahora va a tener dos cachuchas. Voy a prevenir la adicción contra la marihuana, pero también la voy a regular. O sea que si es necesario, digamos, que hubiera el Instituto Mexicano del Cannabis, como se había propuesto originalmente. Sí, de hecho lo ideal sería que hubiera un Instituto Mexicano del Cannabis. Claro. Por lo que sé, en el Senado van a intentar volver a incluirlo para que haya una institución específica. Pero hay que recordar que en este gobierno, en esta administración federal, no se
pretende tener más instituciones, sino al contrario, tener menos instituciones. Sí, claro, sí, por supuesto. Ahora, en este contexto, y además llevando y proyectándolo a nivel internacional, estaba yo revisando algunas informaciones, estoy platicando con el doctor Carlos López Kramsky, él es experto, consultor en asuntos legislativos en el Senado de la República y también en congresos, en el Congreso Federal y en los congresos estatales. El tema de la internacionalización de la aprobación, a ver si me puedo explicar, doctor, de la internacionalización de la aprobación de la marihuana o del cannabis. Por ejemplo, países como Uruguay, Canadá, Estados Unidos, que ya obviamente en el contexto latinoamericano ya han determinado justamente esta misma disposición, ubica a México en este proceso y por eso hablábamos al principio de la posibilidad de convertirse en un centro de comercialización importante a nivel latinoamericano, al menos a nivel mundial, en el tema de cannabis o el tema de la marihuana, doctor. Sí, en América Latina solamente Uruguay tiene una legislación completa de permisión completa del uso adulto del cannabis. Estados Unidos tiene por estados algunas regulaciones que permiten el cannabis y algunos otros estados como Oregon, por ejemplo, que permite el uso adulto no solamente del cannabis, sino de otras drogas como heroína, cocaína, etcétera. Sí. Canadá también tiene una regulación que permite cannabis y eso nos ubica dentro del continente en pues un grupo que tiene de pocos países que ya tienen esta regulación. Hay otros que todavía están avanzando, como Chile, que solamente tiene el uso medicinal, Colombia, que está también en esa etapa. Y sí, México se convertiría en uno de esos países que ya tienen una regulación completa permisiva. Esto no quiere decir que podamos exportar, porque la propia ley establece que no se podrá vender el cannabis que se produzca en México fuera del país. Sí, claro, sí, claro. Ahora, perdóneme usted la ignorancia, pero en ese mismo proceso, me dice don Jorge Ayala, justamente, no vamos, con la aprobación del cannabis o del uso del cannabis o de la marihuana, no vamos en contra de lo que fue originalmente en este país, por lo menos, y perdón la ignorancia, la lucha contra las adicciones, la lucha contra el consumo de drogas, doctor. Bueno, de hecho, hay 3 tratados internacionales en los que México es parte. La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, sí. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas del 71 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estos 3 tratados internacionales prohíben el uso comercial, el uso adulto, el uso lúdico de los estupefacientes, las drogas, incluida la marihuana. Basado en estos 3 tratados internacionales de los que México es parte, México tuvo una regulación de prohibición respecto de todos los narcóticos. Esto evidentemente va en contra de todo esto, de estos convenios, de estos tratados internacionales, pero ya hay una oleada a nivel internacional en donde se está replanteando si es necesario continuar con estos tratados internacionales, porque incluso a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es inconstitucional prohibir el uso adulto del cannabis. Sí, claro. Ahora, ¿cómo imaginamos después de esto, en un minuto que nos queda, doctor, y agradecerle siempre su presencia aquí en Radar News en esta primera emisión, ¿cómo imaginaríamos o cómo tendríamos que imaginar el futuro inmediato de las próximas generaciones, 5 o 10 años ya después de la aprobación y legalización de la marihuana, doctor? Yo creo que esta es una primera ley, hay que tomar en consideración que es una primera ley y ese es un buen punto, porque hoy en día todo el espectro que está relacionado con cannabis está dentro del crimen organizado. Sí. La producción, la comercialización, la venta, el consumo cae en la opacidad del crimen. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es echar luz sobre este proceso y tratar de regular para que entre dentro del Estado de Derecho, de la presencia del Estado, y que con eso se pueda generar mecanismos de prevención, mecanismos de atención, etcétera. La ley tiene deficiencias, no cumple con todos los requisitos que debería tener, no tiene mecanismos claros para atención y prevención de adicciones por cannabis, pero es una ley que se va a tener que ir modificando con el tiempo. Sí, claro, sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso de transformación que obviamente pues tendremos que entender, creo yo, y ayer hablábamos también con expertos en la materia, médicos, sobre todo en esta situación en la que tendremos que vencer a la ignorancia como el gran adversario de este nuevo proceso de cambio y también en el que tengamos que considerar y entender que forma parte, y esa es una pregunta que también me están haciendo nuestros amigos de la audiencia, el uso de la cannabis como un derecho humano realmente así ratificado, reconocido finalmente, doctor.
El uso adulto de la cannabis está reconocido por la Corte como un ejercicio del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Por eso otorgó los amparos y por eso decretó que ciertos artículos de la Ley General de Salud eran anticonstitucionales. Qué interesante. En ese sentido, la Corte dice, la persona en ejercicio de su dignidad y de su autonomía tiene el derecho humano de decidir cómo desarrollar su personalidad, y qué fuma es parte de eso. Sí, claro. Sí, Entonces sí estamos en ese supuesto. Es un nuevo paradigma que habrá que ir adecuándolo. Asimilando, ¿no? Asimilando y adecuándolo y entendiéndolo, sobre todo en este mismo contexto a nivel internacional. Doctor, muchas gracias, doctor Carlos López Kramsky. Gracias, experto además en estos temas, en esta materia. Le mando un abrazo. Gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias. Ahí está también, es experto en esta materia, me parece que con conceptos muy claros, puntuales, sobre obviamente lo que tiene que ver, imaginarse, además en este planteamiento al final, ¿no? Es un derecho humano, sí es parte de un derecho humano que tenemos que ir poco a poco asimilando en este contexto, en este proceso social, educativo, cultural que necesitamos tener en este país. Ya son las 7:42 de la mañana, caramba, el tiempo se va volando. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Saludos a mi querido Alex, que nos hace favor también de sintonizarnos allá en Corregidora. Muy amable Alex Martínez. Gracias también a don